Entonces, tenemos dentro de este catálogo aspiracional, como les decía, como les comentaba, que por lo menos en términos ideales, en términos de derechos, son muy bonitos, muy importantes, muy interesantes. Pues tenemos algunas aspiraciones, algunos deseos, algunas premisas ideales de lo que podría ser el reconocimiento de la dignidad. ¿Alguien me ayuda a leer estos puntos, por favor? Hasta los 3 primeros. Yo. Aspiraciones humanas ante el reconocimiento de la dignidad. Trato para todos con absoluto respeto a la condición humana. Acceso a una vida digna. Pleno ejercicio de los derechos humanos. Para Fernando Savater, la dignidad. Hasta ahí. Entonces, estos 3 puntos son deseables, por lo menos en teoría, pues todos pretendemos llegar al absoluto respeto de la condición humana. Sin embargo, como les decía, bueno, sabemos que en la realidad estamos un poco lejos de ello, porque todavía existe un montón de discriminación en el mundo, todavía no se han soslayado algunos deberes y necesidades prioritarias en otros sectores y en algunos puntos, incluso como en nuestro estado oaxaqueño tan multicultural. Lo interesante justamente es que no se puede llegar al reconocimiento de todo esto que en términos occidentales se considera una vida digna, porque nuestros usos y costumbres y nuestras creencias están un poco en contra de algunos principios. Por ejemplo, una vida digna, la definición de una vida digna en términos occidentales tendría que ver con un acceso al derecho a la educación, a la salud, también a recursos, ¿no? Pero si ustedes piensan que la definición de vida digna está enmarcada por las políticas occidentales de administración de la salud, es decir, por un seguro social, por un centro de atención social general. Sabremos que en la realidad, pues cuando van estos centros públicos de salud en las comunidades, sabremos que cuando hay un acceso de estos centros públicos en algunas comunidades, francamente se pierde toda esta intención de tener una vida digna, porque incluso en algunas comunidades de Oaxaca, no sé si estén enterados, pero no siempre se asiste o se aceptan los centros de salud, porque se siguen conservando estos usos y costumbres. Entonces, si bien, por favor, no rayen la pantalla. Si bien sabemos que esos son los términos ideales, ¿no? En la realidad, estamos muy lejos de poder alcanzar este ejercicio de los derechos humanos, la vida digna y el respeto a la condición humana. Entonces, bueno, este autor no me gusta demasiado, pero ¿alguien me puede citar lo que escribe Savater? Para Fernando Savater, la dignidad es condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuere su sexo, color, piel, ideas o gustos, etc. Entonces, sabemos, ¿no? Que en términos ideales, pues esta condición de dignidad debería de ser, en términos fundamentales y humanos, pues el principio para que cada uno sea igual que el resto. Pero sabemos que sí, en la vida real, pues existen estas particularidades. Ahora vámonos con la dignidad y la igualdad. ¿Alguien me puede leer, por favor, el primer punto?
Todas las personas deben gozar de sus derechos en condiciones de igualdad para no vulnerar su dignidad humana por criterios como raza, sexo, religión, nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otro. Entonces, pues sabemos, ¿no? Que esto es pues un ideal, algo que quisiéramos que sucediera, y sin embargo, claro que pues de repente una mujer casada, una madre soltera, pues se enfrenta a una serie de desigualdades en el trabajo, que a veces se excluye de las comunidades escolares, incluso a quienes profesan religiones diferentes, sobre todo cuando las comunidades estudiantiles pues participan de actividades como de costumbres en el Estado, pues se excluyen a las personas por tener religión. Pero vaya, que en términos de lo humano eso no debería de existir, pero que sabemos que el contraste con la idealidad de los derechos humanos, pues nos demuestra que siempre hay un abuso. Pero justamente basados en estos criterios, que no son unos criterios muy comprensivos del todo, es que se puede exigir ante las comisiones como la CNDH, la restitución de estos derechos si es que alguien los ha vulnerado o los ha violentado. Es decir, en el caso de que ustedes puedan demostrar que han sido discriminados por su raza, por su sexo, por su religión, por cualquier condición, esos derechos, si ustedes pueden demostrarlos ante la comisión, pueden ser restituidos o deben de ser restituidos, o se levantan ciertas recomendaciones cuando ustedes estén siendo discriminados. Que en el día al día todos enfrentamos 1001 formas de discriminación y no vamos a levantar una denuncia para cada persona que nos discrimina por nuestra condición, pero sí que cuando hay un abuso de poder de alguna autoridad, como en el caso de las escuelas, por ejemplo, o en el caso pues, del trabajo, sí que entender este principio, entender que si ustedes están siendo discriminados, que si una persona que ustedes conocen está siendo discriminada, que si alguien hizo una preferencia en función de la discriminación, existen argumentos legales y existen formas para demostrarlo. Entonces, ¿alguien me apoya con el segundo punto? El derecho de igualdad y no discriminación genera obligaciones para el Estado y todas las personas. Entonces, justo como lo que venía diciendo, ¿no? O sea, el Estado se debe de considerar como un padre, como un patriarca en cierto sentido, porque es este y solo este el que, y el Estado pues es una definición como muy abstracta, muy bueno, pues yo sé que existe el Estado, pero ¿qué es el Estado? Entonces, eso es algo como muy abstracto. Pero la definición que se va a entender en este sentido, en el sentido del ejercicio de los derechos humanos, pues es simplemente como la función del patriarca que sirve para salvaguardar los derechos fundamentales y que tiene una estructura jerárquica organizacional. Pero sí que vaya, ¿no? El propio concepto de definición del Estado es muy problemático. Pero estas obligaciones que se le imponen, se le piden, se le solicitan al Estado para poder restituir toda esta salvedad de derechos, pues son las obligaciones del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que ser el que nos haga el acceso a la educación pública. El gobierno debería de ser quien apoye el acceso, pues, a la disminución de la pobreza, a reparar la brecha de desigualdad social, la brecha de desigualdad económica, la brecha de desigualdad en servicios sanitarios, en servicios de salud. Sí que eso es lo que debería de estar pasando, pero vaya, que si es más grande este tema de corrupción de lo que podemos nosotros determinar, sí que lo es, ¿no? Sí que no podemos decir si el Estado está cumpliendo o no con darnos o proveernos de todas las garantías como sujetos que estamos en igualdad frente al resto de otras personas, porque incluso yo les comentaba, ustedes me parece que son personas muy afortunadas porque el hecho de que puedan estar teniendo esta clase en este momento, en este instante, pues es porque tienen acceso a internet, ¿no? Y ya eso es un derecho
que está siendo diferente del resto de derechos. Bueno, ¿alguien puede leer el último punto, por favor? Leyó. El principio de igualdad y no discriminación reconoce la igualdad entre los hombres ante su diversidad. Hay plena aceptación de las diferencias existentes entre personas y grupos, pero busca asegurar que dichas diferencias no impiden el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Ok, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? Bueno, entonces tenemos que ya aquí comienzan a ver lo problemático que se imprime dentro de asimilar lo que es la igualdad, porque si en efecto todos y todas fuéramos iguales, pues no tendríamos necesidades especiales, ¿no es así? O no tendrían que ser tratados de la misma manera las personas que, por ejemplo, tienen discapacidades o pertenecen a un grupo étnico, pero sí que vaya, esta definición de igualdad y no discriminación se vuelve muy problemática, porque en efecto cada grupo cultural, cada grupo familiar, cada núcleo social tiene muchas diferencias, existe una gran diversidad. Profesor, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Merino, porfa, creo que es Merino. Creo que dejaron la clase así nada más escuchándolo y no están poniendo atención. Bueno, entonces, básicamente lo que se pretende con este principio de igualdad, de no discriminación, vendría a ser el fundamento ideal para que se puedan, pues, atenuar esta diferencia de condiciones. Por lo menos en términos constitucionales, resulta muy interesante, muy peculiar, porque la igualdad en términos jurídicos existe, pero en términos de la práctica, en términos de cómo vamos a garantizar que sean tratados como iguales los indígenas de mi comunidad, por ejemplo, a las personas de la capital de México, ¿no? Sí que se vuelve muy complicado en la práctica, en la constitucionalidad, cómo se pueden atenuar ciertas diferencias para resolver el pleno desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos cuando sabemos que hay mujeres que siguen siendo violentadas, cuando sabemos que pues las personas discapacitadas o con capacidades diferentes necesitan adecuaciones que no se han cumplido, que no se han salvaguardado una serie de derechos. Sí que hay una controversia, una aparente disyuntiva en cómo podemos garantizar la igualdad y cómo se respeta garantizando la igualdad, la diversidad. Bueno, entonces nos vamos hacia la identidad y la alteridad. ¿Alguien me puede ayudar a leer el primer punto? Guillermo Daney destaca la importancia de la democracia para facilitar la construcción de la identidad de cada persona a partir de la definición de los intereses personales de cada quien. Entonces, nuevamente regresamos al tema de la alteridad. Como les digo, pues el fundamento de lo alterno es algo muy antiguo, que ha pasado por diferentes filosofías, que en la actualidad tiene mucha relevancia por un fenómeno que le decimos la transmodernidad, que es un fenómeno que ha sido conceptualizado en México por un filósofo llamado Enrique Dussel. Pero vamos a entender siempre la alteridad, pues, como este linde, este roce, esta distancia con lo otro que al mismo tiempo es parte de nosotros. Ya lo habíamos visto con Levinas, ya lo habíamos visto con otros pensadores. Pero en un estado democrático, en un estado donde todos podemos elegir en términos ideales, libremente, en términos ideales, una vez más, en un estado democrático se debería de determinar que esta definición de identidad
debería de corresponder a lo que ustedes pueden elegir dentro de lo que está cerca y lo que está a su alcance, ¿no? O sea, algunos de ustedes ya de los que tienen pues ciertos beneficios, ciertas posibilidades respecto del resto de alumnos, a lo mejor de comunidades marginales, ciertos privilegios. Ustedes también pueden elegir estar en esta clase o no estar, o prender su cámara y dejarla hablando, ¿no? En efecto, cuando se tienen una serie de derechos, y se dice en tópicos feministas sobre todo, cuando tú tienes derechos que no los tienen las demás personas, en realidad tus derechos no son derechos, son privilegios. Pero pensemos que sí son derechos entre derechos y privilegios. Aún así, ustedes pueden hacer un uso electivo y democrático de sus privilegios o de sus derechos. Porque si bien la educación tendría que ser en términos ideales gratuita y accesible a todos, pues no todos podemos acceder a la educación, ¿no es así? Y si bien la educación pues que están recibiendo ustedes es entre paréntesis y entre comillas muy subrayado y muy marcado, esta educación es pública, aún así para poder acceder a ella ustedes necesitan una serie de recursos y de privilegios que no son derechos para todos. Pero aún así ustedes, dentro de estos entre derechos y privilegios, están haciendo un uso democrático de la elección de aprender. Si no quieren aprender, pues no tienen que aprender nada, ¿no es así? Pero solamente se puede garantizar la democracia, es decir, la libre voluntad y la libre determinación, si ustedes están accediendo a estos recursos, a estos derechos como algo universal. Bueno, O'Donnell señala que es necesario que todos gocen de las condiciones necesarias del respaldo legal de sus derechos para elegir libremente su proyecto de vida, ¿no? Pues nosotros a lo mejor no podemos elegir dentro de nuestro proyecto de vida ser astronautas, a lo mejor, o ser piloto de carreras, o ser piloto de un avión, porque eso parece ser solamente privilegio. Pero sí que si en su proyecto de vida no está ser padres de familia, no está ser madre o padre, si en su proyecto de vida no está casarse con la primera persona que conocen en su vida, o pueden tener muchos novios, muchas novias, sí que estas elecciones del proyecto de vida sí son parte de haber accedido a una serie de derechos en toda su vida. ¿Alguien me puede ayudar con los siguientes puntos, por favor? Señala que es necesario que todos gocen de las condiciones el siguiente, necesarias, por favor. el despliegue de la identidad opuesta a la democracia. Siguiente. La democracia se nutre de la diversidad de identidades. El Estado es reconocido como identidad colectiva. ¿Leo Bueno, el siguiente? hasta ahí. Entonces, estos 3 puntos que señala O'Donnell, el despliegue de la identidad apuesta a la democracia se nutre de la diversidad de identidades y el Estado es reconocido como una identidad colectiva. Les decía que en primera instancia, pues la definición de Estado es una definición súper problemática. Pero el despliegue de la identidad apuesta a la democracia es porque ustedes solo pueden ser ustedes mismos en términos, porque no son esclavos, porque no están doblegados a lo mejor por una forma de gobierno que sea rígida. Entonces, para que ustedes puedan ser ustedes mismos, para que ustedes puedan tener una capacidad de elección sobre lo que quieren hacer de su vida, de su futuro, si se quieren casar, si no se quieren casar, si quieren elegir o no quieren elegir, si quieren ser laicos o quieren profesar alguna religión, todo eso solo se puede hacer cuando vivimos en una sociedad democrática. Aunque vaya, que existen mejores sociedades que no necesariamente son democracia, pero la idea del demos, el gobierno del pueblo, tendría que ver con esto. Bueno, entonces, pues ya estamos a un minuto de terminar la clase. Todavía no he terminado de revisar sus trabajos, tengo así como mil cosas que hacer.
pero les estaré enviando su calificación en esta semana porque pues la mayoría ya están siendo evaluados, ¿de acuerdo? Y nos veremos la siguiente sesión, yo creo que igual en viernes, porque vaya que estoy en todo y en nada. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, maestra. Buen día. Gracias. Buen día, Mamá. buen día. Hasta luego. Ay, diablos. Ujú, ujú. ¿Cómo se siente?